Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema y en esta segunda parte vamos a hablar un poco, le vamos a llevar seguimiento al tema del agua y a la discusión sobre ello en la Asamblea Legislativa. Es un gusto para mí recibir a Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña y también está conmigo Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Buenos días, Danilo, bienvenido. Muy buenos días, qué gusto compartir de nuevo contigo, Carlito, y por supuesto un saludo a Luis. Luis, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar acá, un saludo a todos los televidentes. Gracias por estar conmigo en esta segunda parte de República del viernes 24 de agosto. Hablemos un poco del tema del agua. Hay un aspecto, Danilo, que ha estado en discusión en los últimos días porque se entiende que la Comisión de Economía había aprobado un dictamen en el cual se solicitaba una reforma al artículo 3 de la ley de ANDA. Es un dictamen aprobado por la Comisión de Economía y básicamente el dictamen radica en donde la Junta de Gobierno de ANDA va a proponer a la Secretaría Técnica de la Presidencia las tarifas de los servicios y focalización de subsidios en servicio de agua potable. Me gustaría escuchar la apreciación, cuál es la postura que tiene el CDC ante este dictamen de la Comisión de Economía, cuál es la implicación de que la decisión ahora sea parte de la Junta de Gobierno de ANDA y no el mecanismo que se tenía previamente. Bueno, y hay una propuesta más que está incluida en el dictamen, y es que el dictamen manda a que en un lapso de 3 meses, mientras la Secretaría Técnica de la Presidencia está proponiendo las nuevas tarifas y el subsidio a los consumidores finales, se debe de poner en ese lapso regresar a las tarifas del año 2009. Entonces, para empezar, yo tendría que decir que eso es bastante, a mi modo de ver, es bastante delicado hacer ese tipo de planteamiento, porque públicamente el presidente de ANDA ya ha expresado la gran dificultad que tiene la autónoma en relación a cubrir los costos de producción de agua. Inclusive ha señalado, si no me equivoco, en 2 medios, hasta donde yo le he dado seguimiento, donde ha dicho que ANDA pues prácticamente presenta déficit de carácter financiero. Sí. Entonces, con una medida de este tipo, creo que hay un riesgo fuerte en la afectación de las finanzas de la autónoma. Y uno no pudiera decir, no pudiera afirmar y decir ¿qué importa? No, yo creo que estamos hablando de una institución pública, la mayor prestadora del servicio de agua potable y saneamiento en este país, que está proveyendo agua a los consumidores y tampoco se puede dejar a que pase lo que pase. Creo que hay que tener mucho cuidado con aquellas medidas que puedan parecer de carácter populistas. Yo creo que estamos en un momento de carácter coyuntural electoral de cara a unas elecciones presidenciales, y entonces tal vez este tipo de planteamientos pueden sonar a medidas populistas. Aquí yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con ese planteamiento. Luego me voy a referir al otro aspecto de que se manda a la Junta de Gobierno, a la Secretaría Técnica, para que la Secretaría Técnica de la Presidencia presente a la Asamblea Legislativa. Sí. En ese primer aspecto que está en la reforma de la normativa que se está planteando, es decir, la base legal es correcta, no hay ningún problema de que la Asamblea Legislativa mandate ese tipo de situación. De hecho, el artículo 130 de la Constitución de la República establece y permite, es decir, es una facultad en realidad de la Asamblea Legislativa el que la Asamblea Legislativa emita opinión, resolución sobre tasas, sobre tributos, etc. Entonces, eso es de carácter legal. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, cuando el Ejecutivo hizo la propuesta a inicios de este año, en el marco del Plan 10, y había propuesto la revisión del tema de los subsidios y el tema de las tarifas de agua potable y saneamiento, al menos en ese particular, nosotros dijimos estamos de acuerdo, porque esa era una demanda que desde las organizaciones de consumidores y de consumidoras veníamos haciendo. ¿Por qué razón estamos de acuerdo que se realice la revisión de las tarifas?
porque en el decreto 867, en el acuerdo ejecutivo 867 del año 2009 y posteriormente en el 2015 con el acuerdo ejecutivo el acuerdo ejecutivo 1279, ahí se incrementaron sustancialmente las tarifas a los consumidores en el sector residencial, es decir, para consumo humano, pero también se incrementaron las tarifas en el sector comercial. Voy a poner un ejemplo para estar haciendo esta afirmación. Por ejemplo, en las tarifas que se hicieron en el ajuste del 2009 al 2015, el consumidor de la tarifa comercial de 11 metros cúbicos de 11 metros cúbicos tuvo un incremento de 223%. Y va subiendo, ese incremento se va manteniendo con bastante porcentaje alto, y hasta 20 metros cúbicos cierra con 177% de incremento. Pero si uno analiza el segmento de los consumidores en la tarifa comercial de 71 a 89 metros cúbicos, el incremento apenas fue del 50 y pico %. Entonces, esta es una tarifa de carácter regresiva. ¿Quiénes están hablando en el tema de la tarifa comercial? ¿Quiénes podrían estar en el segmento de 10 a 20 metros cúbicos? Pues aquellos consumidores, consumidoras en la tarifa comercial que tienen una pupusería, que tienen un comedor, que tienen una panadería. Yo recuerdo que en el 2015 llegaron señoras de escasos recursos al CDC y nos plantearon y nos dijeron, y casi llorando en esos términos, que la tarifa se le había duplicado el recibo, porque la gente lo que dice es, me sale caro, se me duplicó, porque lo que ve al final es la cantidad total. Entonces, nosotros señalamos en ese momento y en esa oportunidad de que no era correcto ese aumento que se había presentado en las tarifas. Y por último, hemos estado demandando y hemos estado diciendo en el marco del anuncio que hizo el Ejecutivo del Plan 10, hemos estado señalando de que en efecto, pues que se revise ese pliego tarifario, de tal manera que si en el marco del plan quinquenal del Gobierno de El Salvador se ha planteado y se ha señalado que se empuje el emprendedurismo, pues ciertamente ahí están esos negocios de subsistencia generando empleo, generando la economía de subsistencia familiar. Entonces, eso me parece fundamental. Lo que nos parece irresponsable, y hay que decirlo con estos términos, es ese planteamiento que se está diciendo vuelva a la tarifa del 2009. Eso es muy irresponsable. Yo creo que aquí no se está haciendo un análisis correcto, adecuado, que sea propositivo para en realidad enfrentar el problema del subsector de agua potable y saneamiento. Ahora, en función de la primera intervención que nos ha brindado Danilo, Luis, hay un aspecto acá, porque mencionábamos y entrábamos con esto, reforma o un dictamen de la Comisión de Economía de reforma al artículo 3 de la Ley de ANDA, pero también se tiene un antecedente de una pieza de correspondencia de octubre del 2017, que le dio paso, entiendo, el Partido Arena, en el cual querían configurar una comisión de alto nivel que era siempre reformar el artículo 3 de la Ley de ANDA, solo que el que se tiene aprobado en este momento es para el rol que asume la Junta de Gobierno de ANDA, que pueda, en este caso, proponerle a la Secretaría Técnica de la Presidencia las tarifas de los servicios. Y en función un poco de lo que Danilo nos estaba mencionando, entonces, la idea es que, como está distribuido en este momento, el segmento de las tarifas de agua son regresivas. Básicamente, el que consume menos está pagando más. Entonces, un poco esta lectura que nos puede dar de este proceso que se está dando en la Asamblea Legislativa, en la reforma de la Ley de ANDA y las implicaciones que esto puede tener. Va a mencionar de que hay que ver el contexto donde se da esta reforma o esta propuesta de reforma. Sin duda, en los últimos meses hemos visto cómo ha habido una amenaza de la privatización del agua en El Salvador. Y tal vez de finales del año pasado vemos cómo hay una tendencia de varios partidos de promover reformas de ley que busca privatizar o el control de los bienes comunes o bienes naturales. O sea, hemos visto propuestas de reformas constitucionales para limitar o quitar el límite de la tenencia de tierra,
el tema de las reformas que se han planteado en ANDA, la propuesta de una ley de agua privatizadora o una ley integral de agua. Entonces, sin duda, está este contexto de apropiación de bienes naturales, entre estos principalmente el agua. Sin duda, esta reforma a la ley de ANDA cae en eso. Y esta propuesta que se presentó en octubre del año pasado por Arena, sin duda iban en esta lógica de plantear que sean empresas o que sean privados los que tengan que tomar las decisiones en lo que refiere a la gestión del agua. Entonces, sin duda, este dictamen favorable de hace 2 días en la Comisión de Economía era más amplio. Ok, perdón que tenga que interrumpirte, Luis, solo porque vamos a establecer un enlace en este momento vía microonda con Jorge Trillos de Teleprensa, porque nos va a comentar algo relevante, cierre de calles que se están dando en Santa Tecla por trabajadores de dicha alcaldía. Buen día, Jorge, comentanos. Hola, gracias, muy buenos días. Así es, un gusto saludarte. Estamos precisamente en la carretera panamericana, conocido en este tramo como Los Chorros. Acá ustedes ya lo adelantaban, tú ya lo adelantabas, empleados o ex empleados de la alcaldía de Santa Tecla pues han sido despedidos. Están realizando pues una marcha que se dirige hasta el municipio de Colón. Ellos están exigiendo al alcalde que los reinstale. Recordemos pues que son trabajadores que estaban en el sector de desechos sólidos, en la recolección justamente de estos en todo el municipio y que fueron despedidos. Ellos pues han argumentado que el alcalde estaba o privatizó este servicio a la municipalidad sin realizar pues ninguna consulta, además pues realizando esos despidos arbitrarios. Esta no es la primera vez que realizan una actividad, recordemos, ya han realizado el cierre total de esta arteria. Sin embargo, en esta ocasión para los conductores es importante pues mencionarles que están marchando en el carril que va buscando el municipio de Colón, mientras el carril que va hacia Santa Tecla pues se encuentra de momento despejado. Entendemos que ellos luego de esta marcha pues se van a mantener concentrados unos minutos más. Así que a nuestros amigos automovilistas que están pendientes, por supuesto, si usted se dirige hacia el municipio de Colón, al occidente del país, busque una ruta alterna, pues por Los Chorros pues prácticamente se encuentra colapsado el tráfico vehicular debido a esta actividad. Elementos de la Policía Nacional Civil, también elementos de la UMO se encuentran pues en este lugar, han dialogado con los manifestantes y pues les han dado la oportunidad de que puedan realizar esta marcha que han denominado pues de forma pacífica hasta llegar, como decíamos, al municipio de Colón y ahí pues concentrarse. Los manifestantes han dicho que esta es una de las medidas que van a realizar, pero que van a continuar presionando hasta que se pueda montar una mesa de diálogo con las autoridades de la alcaldía de Santa Tecla. Además, pues asegura que van a interponer recursos al Ministerio de Trabajo. Así la situación, importante información que se está generando en este momento y por supuesto nosotros vamos a informarles de todo esto en las emisiones de Teleprensa. Con esta información, Carlos, regreso contigo si no tienes ninguna pregunta. Perfecto, Jorge, gracias por tu reporte y brindarnos esta información para que los amigos que nos están sintonizando en este momento y se van a desplazar por esta vía, pues consideren rutas alternas porque se están desplazando trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla en la carretera Los Chorros por las denuncias que se han hecho de los despidos, sobre todo a las personas que están trabajando o que han estado trabajando en el sector de recolección de desechos sólidos. Gracias, Jorge, y estoy seguro que se va a ampliar la nota en la próxima emisión de Teleprensa. Buen día y gracias por el reporte. Perfecto, entonces, tenías el uso de la palabra, Luis, sí. Perdón que te interrumpiera, pero para desarrollar la idea y luego lo ampliamos en el siguiente bloque. Claro, bueno, comentarte eso. Entonces, aquí lo que planteaba esta reforma era tener un ente contralor superior a ANDA, que estaba conformado por una parte pública y una parte mayoritariamente privada. Sí. Entonces se planteaba que fueran 7 instancias o 7 representantes en este ente contralor, que estuviera formado por la misma ANDA, Ministerio de Economía, la Defensoría del Consumidor como parte pública y con 4 entes privados. Se hablaba de la ASI, la NEP, FUNDE, FUSADES. Sí. Entonces, sin duda, en este primer elemento, que hoy no se incluyó en el dictamen que se aprobó hace un par de días, yo creo de que se repensó por todo el rechazo que ha generado la propuesta de ley integral del agua en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, donde se plantea una junta directiva conformada de manera similar, es decir, mayoritariamente privada. Entonces, en esa discusión en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, se plantea en el artículo 14 de esa propuesta que esté conformado por 5 personas, 2 de Comores, que es una gremial privada de municipalidades, 2 de ANEP y 1 público puesto por el presidente de la República. Entonces,
al ver un amplio rechazo que ha causado esta propuesta de ley que se denomina privatizadora por esa participación privada en la toma de decisiones con el tema de agua, creo que calcularon. Tenemos dos partes, una que ya muy bien describió Danilo y esta parte de quién toma las decisiones. Entonces, sabían que colocarla en discusión en este momento podía generar rechazos por la conformación, entonces no lo colocaron. Lo que plantean fue esto de las tarifas, sí, y sin duda yo también creo como la parte más grave de esta propuesta de lo que plantea Danilo, es decir, retomar un pliego tarifario del 2009 que ya no responde a las actuales necesidades de ANDA. Con eso no quiero decir, y creo que concuerdo con Danilo en el sentido de que con eso no quiero decir que el actual pliego tarifario es el mejor, sin duda tiene errores y hay que mejorarlo, pero ahorita yo creería que es una medida que puede descapitalizar a ANDA, que podría incluso hacer de que ANDA ya no sea funcional y que sea una forma de quebrarla para buscar privatizarla en esta coyuntura. Tenemos que hacer la pausa, pero este es un punto relevante que me gustaría que abordemos tras la pausa, es cómo está constituido el pliego tarifario y qué implicaciones tiene la distribución como está actualmente y por qué la búsqueda de regresar a un pliego tarifario de 9 años atrás, qué significados tiene, y también un punto que es relevante tener en cuenta es cuál ha sido el trabajo de ANDA en los últimos años respecto a este tema, si ha podido hacer ajustes adecuados, tiene la información precisa o no la tiene, de cómo se está distribuyendo las tarifas y también el abastecimiento del agua. Tenemos que hacer una pausa, entonces regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando un poco el seguimiento al tema del agua con Danilo Pérez del CDC y Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES. Ahora, Danilo, hay un aspecto relevante para efectos de claridad en nuestra audiencia porque se habla un poco de pliegos tarifarios, se está hablando de una propuesta, una pieza de correspondencia que llegó a la Asamblea Legislativa días atrás, en donde se quiere regresar a un pliego tarifario de 9 años atrás. Pero para efectos que nuestra audiencia lo tenga claro y con un ejemplo muy concreto, ¿qué implicación tiene si esto se llegara a aprobar de regresar a tarifas de hace 9 años atrás en lo que estaba pagando o lo que pagan las personas según el consumo residencial, comercial o las utilidades que la persona le da? Bueno, en primer lugar es importante aclarar qué significa, cómo se cobra la tarifa de agua. La tarifa de agua no es más que cobrar el número de metros cúbicos consumidos de agua para que la gente sepa. Un metro cúbico, cuando hablamos de metro cúbico, equivale a 6 barriles de agua. A eso equivale. Un metro cúbico es 6 barriles de agua. De hecho, el consumo promedio de la población de una persona que está calculado al mes en este país es de 6 metros cúbicos de agua. Perdón, son 5 barriles de agua y 6 metros cúbicos de agua el consumo. Es decir, 5 por 6, 30 barriles de agua al mes. Así lo vamos a poner para que la gente quede clara. Entonces, ¿qué es lo que le cobra ANDA? Cuando se calcula la tarifa, el número de metros cúbicos por el costo, de lo que se está calculando el metro cúbico, más la tarifa de acueducto o alcantarillado, es decir, para el desecho de las aguas grises. Entonces, ¿qué pasa? Esa es básicamente la fórmula que ahí está. ¿Qué sucede? Con la medida que se está planteando por parte de que se quiere que se regrese al año 2009 en las tarifas, yo quiero decir que solo en el tema de la región metropolitana de San Salvador, en el año 2009 se hablaba de 369.270 usuarios. Y al año 2017 se habla de 391.488 usuarios. Es decir, se incrementó, unos 30.000 usuarios más entraron al tema en el área metropolitana de San Salvador. ¿Qué pasa? Con las tarifas que estaban en el año 2009, el consumo que está catalogado como bajo y medio, bajo es de 0 a 20 metros cúbicos y medio es de 21 a 40 metros cúbicos. En el año 2009 habían 344.780 usuarios de los 369.000 que estaban.
en el total de ese año. Y en el año 2017, en ese mismo rango de bajo y medio, habían ya en el 2017 384.692 de los 391.000. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un desplazamiento de los usuarios que estaban altos y se movieron al rango medio y bajo. ¿Por qué? Hay que decirlo con franqueza, porque la tarifa que se planteó en el 2015 hizo que la gente ahorrara agua o que resolviera los problemas de fugas que estaban, porque había un problema serio de fuga en los hogares. Entonces hace que se desplacen al otro sentido. Entonces, ahí hay aproximadamente un 90%, óigase bien, un 90% de la población en el área metropolitana, en la región metropolitana de San Salvador, que está consumiendo el consumo de agua en razón de bajo y medio. Si usted regresa a las tarifas del año 2009, sí, por tanto, el impacto va a ser terrible en materia de las finanzas de ANDA. No estoy defendiendo a ANDA, ¿va? Esto lo quiero dejar claro, pero yo insisto y señalo. En primer lugar, es importante fortalecer en este país la instancia pública del Estado que está prestando el servicio de agua potable y saneamiento. Las organizaciones sociales, el CDC, la UNE, todas las organizaciones sociales, por muchos años hemos estado empujando que esa prestación sea de carácter pública, no privada. No hay que perder de vista, también lo dije en este canal hace algún mes por ahí, que en el año 2001, al inicio del 2001, en la Asamblea Legislativa, en el marco de todo el proceso de modernización del Estado, se estaba pensando la participación de empresas privadas para la prestación del servicio de agua potable. Y se hizo un préstamo de 60 y pico millones ante el Fondo Monetario Internacional para que 40 y pico millones de dólares fueran precisamente destinados a la participación del sector empresarial. Entonces, nosotros siempre hemos sostenido y hemos dicho, miren, ojo, cuidado. Hoy que estemos viendo en los medios de comunicación el que se esté anunciando y se esté diciendo que ANDA es ineficiente, que ANDA no sirve, yo creo que hay que corregir los problemas estructurales, los problemas que tiene la ANDA, por supuesto. Y uno de los problemas estructurales tiene que ver precisamente con la tarifa. Ese es un problema estructural de carácter serio. ¿Por qué? Porque la tarifa en definitiva, está siendo calculada de una manera que tiene que ver solamente con el consumo. Ese es el problema que tiene la tarifa. Entonces a usted le dicen, usted consume tanto, por tanto usted va a pagar tanto. No, yo creo que ya dejémonos de ese tipo de análisis. Creo que el análisis tiene que ser muy responsable, muy técnico, y cuando me refiero con lo técnico, pues debe de tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de este país. Ahí está la encuesta de hogares y propósitos múltiples, ahí hay datos que maneja el CNR a nivel de las propiedades, ahí están los datos de información de cuántas familias, cuántas personas viven en un hogar, ahí están los datos de aquellas colonias que sí necesitan, por ejemplo, que la tarifa sea más barata, que tengan subsidios. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que el pobre o quien está el que necesita más recursos está subsidiando al que no lo necesita. Por ejemplo, y lo voy a decir yo aquí con franqueza y en cámara, yo estoy recibiendo un subsidio y yo no necesito subsidio. Hay que decirlo con franqueza. Entonces aquí hay mucha gente que está recibiendo subsidio y que no necesita subsidio. Entonces, que el que está terminando de subsidiar, en realidad el que está pagando el gran costo del agua es la gente que en realidad lo necesita. Ese es el problema de fondo con la tarifa. Aquí hay un aspecto y me gustaría tener tu reacción sobre esto, Luis, de lo que menciona Danilo. Básicamente es el diseño que se tiene de la tarifa o cómo se define la tarifa del cobro del agua. Ese es uno de los puntos. La pregunta siempre es, pero ¿ha sido una prioridad del gobierno de ANDA tratar de trabajar directamente a erradicar estas asimetrías que se tienen? ¿Quién está pagando y cuánto
usted está pagando en función del consumo que tiene y no lo que realmente quienes lo necesitan, considerando las otras variables de carácter socioeconómico que Danilo mencionaba. Bueno, como lo mencionaba Danilo, es decir, cómo se estructura la tarifa está en el decreto del 2015 que plantea que es la cantidad de metros cúbicos por el monto de acueducto y el monto de alcantarillado. Entonces, digamos de que ahí hay un escalonamiento partiendo de la cantidad de metros cúbicos. Y en el 2015 lo que se busca es separar partiendo del tipo de consumo, si es domiciliar, si es comercial, entre otros. Pero yo creo que también la centralidad de esta problemática es también no dar la valoración adecuada al agua como bien natural. Al final el agua no nace del chorro, nace de las cuencas hidrográficas. Muy poco hace ANDA de cara a sembrar agua, es decir, al mantenimiento de las cuencas, que es la que proporcionan el agua para la población salvadoreña. Entonces, un poco ahí tenemos las injusticias de este modelo. Tenemos que aquellas colonias más populosas, que mencionaba Daniela, que también son las que al final pagan más caro el agua, son las que menos agua reciben. Entonces tenemos colonias, comunidades que reciben agua 2 veces por semana, 2 veces por mes, y que pagan lo mismo que aquellas colonias que reciben agua las 24 horas del día y que probablemente tienen mejor capacidad económica o tienen capacidad para hacerse una cisterna que le quepa agua para todo el mes. Entonces, vamos parte de esto. También con el tema de lo que se paga, en promedio andamos pagando entre 20 y 30 centavos por metro cúbico de agua acá en San Salvador. Nos llega una factura mensual de entre 2 y 3 dólares a una buena parte de la población, más allá de que se te cae agua efectivamente o no en tu casa, pero si esto lo comparamos con aquella gente que recibe agua, por ejemplo, en sistemas descentralizados, es decir, cuando una colonia, una empresa constructora hace una colonia, hace un pozo y pone una junta directiva o se encarga la empresa de dar el servicio de agua. Hay familias que pagan entre 15 y 20 dólares mensuales por el agua, recibiendo agua de menor calidad, en menor cantidad que la que proporcionaban. Entonces también esa es otra discusión. O por ejemplo hay comunidades rurales que reciben agua por medio de una junta de agua que tal vez no tiene todas las capacidades de ANDA, que también pagan cuotas similares. Entonces volvemos a esto, que la gente más pobre es la que paga más caro el agua. Incluso aquella gente que no se abastece por medio de chorro, o sea, no tiene tubería en la casa, sino que paga la pipa, paga por barril entre 1 y 5 dólares. Y como nos mencionaba Danilo, el metro cúbico que te proporciona ANDA tiene 5 barriles y anda por 20 centavos. Sí. Entonces, esta gente paga fácilmente 5,000 veces más que alguien acá en San Salvador teniendo muchos menos recursos. Son parte de estas injusticias en el sistema, en el modelo que tenemos para brindar agua a la población. Son cosas que deben cambiarse. Pero sin duda, estos cambios no pasan por regresar a un modelo ya superado de tarifas, que lo que hacían era todavía hacer más grande esta brecha, y que en la actualidad, en las relaciones que tenemos de cantidad de usuarios, vendrían a quebrar la institución y sin duda poner en bandeja de oro la empresa pública que proporciona agua a empresas privadas. Tengo que cerrar, Luis, pero muy concreto en 2 puntos. ¿Qué responsabilidad para el tema de hacer equitativa y justa la distribución del acceso al agua y el pago, y en función de las personas que más lo requieren, qué acciones debe hacer el gobierno y la Asamblea Legislativa sobre esto en particular? Urge una ley general de agua, que venga a regular los usos, que venga a plantear la participación ciudadana, derecho humano al agua, visión de cuenca y gestión pública del agua. Y también otra deuda pendiente es una ley de agua potable y saneamiento, que fue presentada en 2007 a la Asamblea Legislativa y todavía no se ha discutido. Entonces, sin duda, esas 2 leyes vendrían a ayudar a avanzar en la gestión adecuada del agua en El Salvador. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Luis, ha sido un gusto por haber estado con nosotros. Danilo, ha sido un gusto también por tener ambas lecturas, desde la perspectiva socioeconómica, la perspectiva también del medio ambiente y la referencia que este tema es fundamental para la discusión en una república, el abastecimiento del agua y el pliego tarifario. Gracias, Danilo. Muchísimas gracias, y solo cerrar diciendo, aquí la reforma tiene que ir que pague más el que tiene más. Ok, gracias Danilo, gracias Luis, ha sido un gusto porque me han acompañado. Será hasta el próximo lunes, 6:30 en República.